Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Somos Founders Podcast. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica desde Portland, Oregon. Hoy le doy la bienvenida a este nuevo contacto, un amigo de un amigo y referido, pero también aquí local de Portland, Ruandy Albisurez, fundador de WarPaint. Randy, ¿cómo estás? O mejor conocido para la raza, Ru. ¿Cómo Ru, estás, ya. Ru? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo Muy, bien? muy bien. Aquí disfrutando de la lluvia. Me imagino que tú también. Y Ya, ahorita aquí también. comentábamos, ¿no? Todavía con el hoodie. Hay gente que ya está en plena primavera, pero aquí seguimos en el norte con el frío, la lluvia. Ya, ¿Qué le vamos a por el hacer momento. por el momento? Pero Ajá. cuéntanos un poquito más ahorita te preguntaba de tu apellido, porque suena como vasco. ¿De dónde vienes tú? ¿Eres de Portland, nativo de aquí o de dónde? No, mi familia, mis papás son de Guatemala. Ok, Mi mamá es de la capital y mi papá es de un pueblo que se llama Mataquescuintla, en el estado de Jalapa. Y toda mi familia es de Guatemala. Mis papás se conocieron en Los Ángeles y yo nací ahí en Los Ángeles también y me crié ahí en Los Ángeles hasta los 18 años. Y he andado rodando ahí por todo el país, trabajando en diferentes sitios y tengo ya casi 20 años de estar aquí en esta área de de Portland y Oregon. de Vancouver. Ajá. Oye, y bueno, los que no están escuchando ahorita los en video, tenemos así el background que tienes ahí, estás en el rollo creativo. Tienes Yeah, mucho arte, eres un artista, pero ahorita yeah. vamos a adentrarnos. A ver, tienes varias piezas interesantes. Cuéntanos un poquito, o sea, en qué en qué te has desempeñado. Ah, pues lo mayor de lo que hago es ayudar a la gente de color que se sientan cómodos a estar en las afueras haciendo los deportes de acción. Ok. Am I answering your question? Sí, 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 sí. Okay. Ah, Empecé a WarPaint después de la idea pues, para empezar, tengo casi 20 años de estar andando en las mountain bikes, las bicicletas montañeras, snowboarding, también me gusta surfear un poco y Ok. ah, la mayor parte de mi trabajo es de fotografía y de video. Y pues siempre me han gustado leer las revistas, ver las imágenes de los otros fotógrafos y creo que por casi 15 años, ya tengo casi como 15 años de empezarme a dar cuenta poco a poco que no había mucha representación de gente de Así es. color, latinos, um, anybody that's a person of color in the outdoor sports. Um, ah, al, a- Al acepción de los deportes mayores, así como fútbol, basketball, Béisbol. béisbol, yeah. Sí. Y siempre me ha molestado. So, ah, especialmente después de que pasó el pandemic y Ujú. BLM movement. Uh, I used to work in the bike industry, so after the BLM movement, I started paying a lot of attention to the outdoors industry to see what they were going to do. And yeah, de un día para el otro, casi todas las compañías de outdoor sports empezaron a llenar todos sus Instagram and Facebook feeds with, because of BLM, mostly Black people. Sí. And um, uh, yeah, I mean, it just didn't sit well with me. And it bothered me enough to want to start doing my own thing. And so the idea for WarPaint was I wanted to create a digital magazine. Con la esperanza a lo largo, hopefully, I think this summer we should be able to get around to it, but to create a print magazine or a coffee table book highlighting people of color that do all these outdoor sports that you don't usually see us in. Because I meet a lot of people that we share our stories about how we got into the sports, and we didn't get into them at a younger age because we didn't really see anybody that looked like us doing these sports. Right. Y
I grew up No, in no, no, LA. tienes razón. Yeah. Yeah, no. I grew up in LA. I grew up in Inglewood, California, and uh, siempre, I used to skate, for example. My family, like my cousins and stuff, mis primos, they were all like, "Oh, like that's white boy stuff. Why are you doing that white boy stuff?" I used to Or skate when I was a kid. En México. yeah, yeah, Sí, no, En México yo era skater, sí. yeah, hay bastantes cosas así like that, that in the States people are like, "Oh, that's white boy stuff." Like I used to like heavy metal growing up, and people would tell me that's white boy music. Y luego, some of the biggest rock festivals on the planet are in South America, you know? Claro, sí, sí, sí. Y, A ver, y cuando la gente me dice, ¿cuál fue tu primer concierto? Ahí Guns N' Roses, mi yeah, primer concierto. Mexico nice. City, yeah, That 1980 something, algo, no I'm sé. sure that was amazing. Uf, it was incredible, incredible. No, tienes razón, pero, pero bueno, eso lo veo porque a lo mismo que tú, yo paso tiempo bueno, no mucho, pero en la montaña. Aquí, de hecho, el sábado voy a ir a hacer snowshoeing y también lo mismo, cuando subo a la montaña, voy con mis zapatos de nieve, Yeah. soy el único latino. Sí, sí, sí me ha tocado ver, gente, veo más hindús o pakistaníes, que ellos Uh-huh. están también más acostumbrados al tema, bueno, por los por las montañas, ¿no? Y que ellos Oh tienen yeah, yeah, también, por la geografía, yeah. pero nunca me he topado con un hispano, honestamente te digo. Sí. Yeah. No, I mean, eso es parte de lo que he estado tratando de remediar un poco con WarPaint. Um, I cuando empecé WarPaint, por ejemplo, mis hijos, tengo dos hijos y los dos se criaron en la montaña. We mountain bike a lot and um, no entendían qué era lo que estaba haciendo yo con WarPaint. And I had to, just kind of explain to them a little bit like, I brought you guys up to be like very self-confident, and they are. And so also they've been riding bikes for so long that their skill level is really high because they've been riding since they were little. Ujú. And so han habido varias instancias donde salimos y andamos con un nuevo grupo de personas. And, once I feel like sometimes people think that, they're not as good. And it seems to me like it's like based on the color of their skin because they're not used to seeing people that look like us out there. Yeah. Y luego, ya cuando los miran, they ride with them for a little bit. They're like, oh, I better keep my mouth shut or like leave these guys alone because they're actually really good. So like your skill level kind of levels the playing field and Yeah. people look at you different. Pero les digo que pues con la gente que no, algunas personas pues que no tienen tanta confianza, they might show up to a, a trailhead for mountain bike trails. Y no miran nadie que se mira como ellos, and like maybe they're on a cheaper bike, like a beginner bike or something like that. Y se agüitan, like you're just kind of like, nobody here looks like me. Everybody's staring at me. Everybody's got like super Mejor me voy. expensive gear. Yeah, mejor me voy. I don't So, belong. That's the thing. El yeah. sentido de ir. Y sabes que, Ru, me acabas de dar una lección muy grande. Nosotros, en tech, en tecnología, Mm-hmm. hace unos años empezó a escuchar mucho este término de el imposter syndrome. ¿Ya has Mm-hmm. escuchado eso? Y me Sí. acaba de decir lo mismo, que es decir, I don't belong, yo no pertenezco o no estoy calificado para estar aquí, ¿no? Mm-hmm. Para estar en esta mesa, en esta conversación o en esta actividad. Y es lo mismo, ¿no? O sea, es self-confidence, o sea, es la parte de uno que dice, de dudarse a uno mismo. Yeah. No. Infortunadamente, I mean, es parte de la realidad para algunas personas y so con WarPaint lo que quiero hacer, lo que empecé a hacer es uh, nada más contar las historias, biografías de las personas que no solo atletas profesionales, pero quiero que sea gente regular que lo hace, just as a exercise activity. Claro. Y, y poner imágenes ahí en el internet para que, si algún niño decide, oh, hey, I kind of want to get into mountain biking or surfing or whatever, if they do a Google search, they don't have to, I don't want them to like scroll to page 3 of the Google search to find somebody that looks like them, Sí. I want them to hopefully have some images like
there on the first page that come up and inspire a little bit of confidence. Like, oh, I can go do this. These people look like me. claro. No, 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 And eso me encanta. O gente como tú dices, gente normal como nosotros, dices, no en la mejor, no en la mejor forma atlética ya, mm-hmm. pero para mí es una manera de salir de la ciudad, despejar la mente, Yeah. hacer algo ejercicio y además, pues bueno, de repente un día te tocas con unas vistas maravillosas que no vas a ver Oh sentado en yeah. tu casa, no vas a ver en Netflix, en la tele o en ningún otro lado. Yeah. Es No, yeah. increíble. Y para personas también como yo que yo padezco de ansiedad, tengo ansiedad, estar afuera en la naturaleza, todos mis problemas, todo se me olvida. I'm just out there enjoying it. It's very relaxing. Claro, Um, ya sirve bastante para eso también, para sí. la ansiedad y la depresión. Totalmente. Y luego mira, y ahorita tú me vas a decir cómo lo ves, tú conoces más, estás dentro de este ramo, pero mucha gente piensa que hacer estas actividades, como dice, that's for white people, ¿no? Ujú, Porque son muy caras. Y bueno, algunas sí. O sea, ujú. veo atrás hay un snowboard, una tabla para, si tú quieres ir a esquiar o a snowboard, tener todo el equipo, el lift ticket, o sea, si estás El hablando de vehículo actividades, para el llegar a la vehículo, montaña, ya. exacto. Pero yo también puedo decir que sí, sí es cara, obviamente, pero es como también una pequeña inversión en bienestar, ¿no? Bienestar físico y Ujú. emocional. Y yo conozco gente que dice, es que eso es muy caro, pero entonces prefiere irse a los bares los fines de semana y Oh, se va a yeah. gastar la misma cantidad en 2, 3 meses en chelas y en comida mal Yeah. que en pues salirse a una tarde en la montaña. Que yo, por ejemplo, yo empaco mis cosas, mi comida, mis zapatos de nieve, vámonos y pues como arriba, como en la naturaleza, y después bajo por una cervecita, ¿no? Pero Yeah. Or carry your beer in with you. a veces también eso hacemos, It's así more es, of a sí, 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 workout. exacto. Y está Uh, fría cuando la abres, eso es la ventaja también. pero no, sí, sí, eso es gran parte de lo que estamos enfocando también es the barriers of entry into snowboarding, mountain biking, skiing. Sí, Um, eh, sí, todos están un poco caros. Cuando empecé yo con mountain biking, la primera bicicleta que compré me salió en $250. And I thought that was a lot of money for a bike at the time. I was like, wow, I can't believe I spent this on a bike. sí, Y yo no me imaginé que a los 2, 3 meses I was going to be spending $2,000 on a bike because I liked it so much. ok. I was Pero ahí like, empezó todo. Dice, wow, yeah, ok, ahí empezó todo. Y con WarPaint lo que estamos haciendo es, um, va a tener su non-profit side. ok, So, vamos a estar haciendo, y ya los empecé desde hace un año y medio, talleres para enseñarles basic skills a las personas. Um, les tenemos cascos, guantes, bicicletas para que puedan usar también para tomar el taller. Um, he hecho también talleres de basic maintenance. Um, you know, I've teamed up with a psychopath bike shop in Portland, and we do BIPOC only clinics, so skills maintenance ok, clinics. They come in, it's like 2.5 hours long. They learn how to do basic stuff like change your tire if you get a flat, how to adjust your chains, just basic stuff. And then we did a suspension clinic as well ok, because the suspension's a big part of the mountain bikes. Y ya, para que la gente aprenda, para que tengan la sabiduría para no sentirse incómodos tratando de arreglar algo ellos propios, ahorrarse un poco de dinero en like fixing their claro, bike. Um, and part of the programs that we want to do this year is do more kids clinics. Um, we have a small fleet of bikes for kids and helmets and stuff, and we want to raise some money to be able to keep doing lessons for free
invite people in the community that have kids to come in and teach their kids how to ride bikes. Casi todo. So, en un Y de qué año, edades, más o menos? um, de 8 años para arriba, I think would be cool. De 8 a unos 14, 15. Sí, sí. Um, a mí me gustan mucho los niños, me llevo muy bien con ellos y Te regalo el um, mío. ya, tráelo, nos lo llevamos. No, sí, Ah, sí. pero ya, I mean, como te digo, mis hijos empezaron desde los 5 años a andar en las bicicletas en la montaña. Wow. Um, y ya Y queremos ahorita ya hacer. bajan. Así. Oh, ya, mi hijo, el grande, he used to race downhill and he raced pro for like 2 years, I think. Wow. So ¿Cuántos años tiene they're ahorita? pretty fast. El grande tiene 27. Oh, wow, empezaste joven, porque estás joven también. Ya soy abuelo, dude. Ah, no te creo. Mi nieta Wow. tiene 2 años, acaba de cumplir 2 años. Wow, pues felicidades. No, no, te ves súper joven, te ves súper bien. Gracias. No. Ella ya también ya tiene sus 2 bicicletas ahí esperándola. Cuando. No, eso me encanta porque mira, en Portland tienes razón, hace falta mucho esto, ¿no? Vamos a las afueras y ahí no hay mucha diversidad. Hemos visto organizaciones tratando de hacer trabajos como estos, pero yo no he visto ninguna que realmente se enfoque en, como tú dices, en crear ese bienestar y no nada más para un póster o para una iniciativa de DEI, checkmark y ya Oh, está, yeah, ¿no? yeah. Entonces, pero este tipo de iniciativa cuando vi la revista online, dije, para empezar, dije con un montón de gente que te tengo que conectar, ¿no? Amigos míos, clientes que empezaron y ahora son amigos que son snowboarders y son de color, son afroamericanos. Tenemos Mhm. amigos también que hacen surfing. No, y bueno, no son muchos, pero todo el mundo está con ese mismo sentido. Y hasta ahorita no había habido pues un esquema, aunque sea digital como el tuyo, el de WarPaint, donde se pueda congregar este público, ¿no? Y por eso me da gusto. Por eso cuando John, nuestro amigo mutuo, me sugirió, dije, lo tenemos que tener en el show porque esta historia hay que contarla. Y no nada más contarla por Gracias. contar, pero para decir cómo podemos ayudar, Randy, porque a mí me gustaría ser parte de tu historia de éxito, de cómo empezaste esta organización y que se replique en todo el país. Y, no y después en todo el país, pero en todos lados, ¿no? Para Yeah, diversificar el público. no, yeah. I would love some help. That would be great. No, y me Uh, gusta lo que están haciendo con el tema de storytelling, mhm. la parte de lo que es non-profit, todo lo. Y yo creo que ahí tenemos mucha gente que conocemos tanto aquí como en otros lugares que pueden ayudar. Gente que son creativos como tú, gente que son Yeah, inversionistas y quieren ver este tipo de iniciativas florecer, ¿no? yeah. No, yeah. I would love to meet everybody. ¿No? Um, ¿Y cómo fue que empezaste? O sea, de tu pasión, ¿cómo diste ese salto a, hey, let's do something with this passion, let's do something more organized? um, pues como te dije, like durante la pandemia y después del Black Lives Matter movement, um, creo que me molestó tanto ver que todas las empresas empezaron a cambiar su tema en sus social medias, que uno de mis primos en particular, cuando estaba allá en Los Ángeles, I guess I would vent to him about how much it bothered me. And he was just like, well, he's like, why don't you just start your own thing? Like, what? He's like, make your own magazine. He's like, you know how to make a website, you know how to Yeah. shoot photos, you know how to do video, like, and you love going out and talking to people. ¿Qué más quieres? Ahí tienes Yeah. todo. And I Okay, was just shout out to like, the customer, man. Then shout out yeah, I to was the just customer like, because it's like, okay. yeah, I was just like, crap, I guess you're right. And lo empecé así, lo empecé solo así, just doing bios with people y um, en el enero pasado, 2022 was officially when I started it.
Okay. I put up the website and everything, and y um, como a mitad del año, it just kind of turned more towards, I had so much community stuff going. So like the clinics, también I was doing a lot of group rides. I was doing a Okay. lot of BIPOC group rides, and los estaba haciendo una vez a la semana, y, y ahí se me fue todo mi tiempo. So organizing that, and other events that we got together, because I like to highlight other BIPOC community organizers. So Okay. like I was going around connecting with them. Aquí en Portland me conecté con un grupo que se llama Open Slopes PDX. They take Oh, BIPOC and queer folk out to the slopes, to timberline meadows. They hook you up with gear, rental gear, lessons, and it's awesome. I love oh, I haven't heard of them. Yeah, that's great. yeah, no, I love connecting with them. I connected with the local surf group here, que también se llama Feel Good Surf Club. They do a little bit of the same. They have a library of surfboards and wetsuits, y durante el verano se juntan, organizan, y todos a la playa a meterse al agua. Al agua So fría, a surfear. Sí. yeah, al agua fría. But it's a lot of fun, and I want to highlight all those people, all those organizations, connect people so that they, si quieren probar otro deporte, they know where to go. Um, Wow, yeah. that is great. Hey, yo te voy a comentar uno, porque ahorita mi hija está en uno, mi hija que es half and half, es Uh-huh. café con leche, pero hay un programa que se llama SOS y es de Uh-huh. leadership, pero y es precisamente hacen eso, llevan a niños de inner urban schools, Mm-hmm. y su escuela es una de ellas, de black and brown children, ¿no? Pero, y los llevan a las montañas, 4 o 5 veces me parece van a hacer. Oh, Eh, wow. sí, 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 apenas empezó el sábado pasó, pero se me hizo muy bien porque no nada más vamos a enseñarlos, y igual les dan todo el gear, les dan todo lo que necesiten, y, Mm-hmm. y de la escuela, los llevan a la montaña y los regresan. Es todo el día un sábado, son 4 o 5 sábados seguidos, y cada semana además es un tema de leadership, empathy, entonces viene como Wow. atado a lecciones, y eso me gustaría pues también conectarlo con tu programa, ¿no? Para ver cómo pueden colaborar también, o sea, que Yeah, te no, cuenten that su sounds historia. awesome. Yeah, ahorita también estamos tratando de hacer programas como also clinics también, y trail building clinics, like to teach how to build trail, Ok. con nuestros apoyadores más grandes hasta el momento han sido uh, Native Americans here in the States. Oh, wow. I'm trying to connect with some of the local tribes. Um, a lot of our supporters are Dene and Navajo people down in New Mexico, Arizona area. Oh, wow. I Ok. love, yeah, it's been really awesome connecting with them, and uh, trying to do work together to create some programs to go help the kids out on the reservations. I think a lot of the people here in Los Estados Unidos, they don't know what it's like on the reservation. No, Um, no, no, no. todos saben dónde está el casino, pero nunca han entrado a ver, Pasando el casino, yeah, sí. dónde vive la gente. And si uno no ha tenido la oportunidad de ir, no se dan cuenta, uh, no en todas, pero en varias, like, cómo es que todavía existe pobreza así aquí en los Estados Unidos. And Pobreza y yeah, abandono. yeah, yeah. Y a mí me encanta. I mean, siendo latino, siendo guatemalteco, when I go to the reunions on the reservations with them, like, to me, it feels like a family reunion. Everybody looks like me. Todos parece que fueran mis primos, mis tíos, mis Sí. tías. Y todo el mundo te recibe bien, ¿no? Yeah, yeah, todos reciben bien. And it's yeah, makes me want to help out more, whatever I can to help out. So este verano, our first big fundraiser is going to be vamos a hacer una art contest,
and it's only going to be open to indigenous artists. Okay. And van a diseñar some graphics. So for the bike, for some other parts on the bike, the frame and like the Ujú. fork. And we're gonna raffle that off online. So Oh, wow. Ok. Entonces, uh, déjame pensar con quién más te puedo conectar, porque hay gente que te desconoce en el mundo del arte, aquí de BIPOC, también me refiero, yeah, para poder unir todas esas piezas, ¿no? yeah, no, that Eh, would be awesome. y a ver, cuéntame entonces, ¿cómo empezaste eh, WarPaint Mag? O sea, ¿de dónde salieron los primeros fondos? Míos, Todo tuyo, todo todo ha sido self-funded. mío. Ok, Todo y es ahorita, self-funded for now. ajá, Apenas de recién en estos últimos 2 meses. So, el plan que tengo es, vamos a tener el non-profit side, where we're going to sí, do all the community activities and stuff. Pero como a mí me gusta media, we're going to have WarPaint Media y bastantes de los muchachos que trabajan conmigo, everybody does creative work. ujú, So, quiero formar una empresa pequeña de creative work, all creatives. And parte de nuestro plan es, no lo, apenas estamos empezando, but le acabo de agregar a la website the services page. And so we want to offer media services to, I don't want to just try to get large clients. I mean, that would be great too, but I want to help out like small BIPOC owned businesses aquí en la área ujú, because like you said, I mean, there's not a lot of us here. ya, And I wanna do what I can to help these businesses succeed. So if I can help them out with like some low cost marketing digital, content, ya, yeah, porque tenemos un web developer, a UX designer. Um, I do photo and video. I have a video editor. Yeah, I mean, and a graphic designer también. So, it's definitely enough to help some of the businesses out, and try to teach them a little bit of. I think a lot of people don't take the marketing side into consideration when you first start a business. So, you know, ya. enseñarles, demostrarles, pues que it's better to hire a professional than to, To my try to friend has a wing it. my friend's got a camera. Let me pay him $20 and like have him do my social media post, but you know. Yeah, unfortunately, there's a lot of that going. Yeah, Oh yeah, for sure. So, sí. Pero después se pero dan cuenta, la gente dice, ah, ok, después viene, sabes que siempre sí, yeah, tenías no. razón. And I really want to support I try to, with Warpaint, I've tried to, as much as possible, only support BIPOC owned and operated businesses. Okay, So I want to be picky about who we work with because, like you said, I don't want to work with somebody who just wants to use this to check a box, right. you know? But yeah, and I'm all with that. And I think a bunch of us, people that are in the ecosystem, we've been talking about that. Like, hey, we don't want to be anyone's poster boy or Yeah. poster person. We don't want to just be the check on the like, hey, we're good in DEI. But I know there's also a lot of brands that have been intentional about it, and I Mm-hmm. think that's what's been happening right now. We're actually counter checking who is in or who wants just to go in with it. Like, oh, Pride Month, let's put a flag, like, and then you do nothing for the community. So Yeah. like we want to be able to have that system of also checks and balances. Like, no, if you're gonna advertise and use it as a marketing thing, you gotta be behind that, or we're gonna call you out. Oh yeah, yeah. No, that's a big part. That's a big reason of why Warpaint exists. Is like I said, a lot of the content that I would see from the outdoors industry just seemed very performative. And I don't know if, no sé si ellos se dan cuenta o no, pero, I feel like en nosotros lo miramos and we're like, oh, It's that's, yeah, it's they're just cringy. doing that Just to say, just, oh, boom, yeah, it's the yeah, flavor of the month. Yeah, yeah. So, if they really want to, like you said, truly be supportive and um, give back to the community, I feel like we can help with that. I can help, you know, with the content development or creation, or and get, if it's an outdoors thing, right.
I know real people who surf, who snowboard, who ski, who mountain bike that are all of color. Um, because Absolutely. yeah, I mean that's a big part of it too. A So, ver, ¿cuál es el plan para este año? ¿Cuál es tu objetivo principal para 2023? por el momento, nuestro objetivo principal es juntar recursos para sacar una revista Ujú. física. Ok. Um, I kind of want to make it like a coffee table book. I want it to be large format, big, you know, Thick big, thick paper, paper. high Yeah. quality, nice. I want it to be picture heavy, but with like the stories in there as well. Right. Y, y ya tengo, I think I have four, maybe. I think four other BIPOC content creators that are open to contributing to WarPaint. And por el momento, yeah, I mean that's the big objective for this year. Get that going. We're right now I have a fiscal sponsor so that we can do fundraising. Ujú. But that's the other objective is to To file and file like your hit our own. 501c3. We're gonna file next month, and I know sometimes that takes a while, but It you know, does. Yeah, it does. so por el But momento agarramos el fiscal sponsor, and that way we could start doing some do fundraising. some work. Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. And just a little news that are going to come out later this month. You and I met before, and you were mentioning before we went online the Pitch Latino competition that we do every year. Mm-hmm. So this year we had this plan before the pandemic and everything got halted. But after 7 years of doing these competitions and events for the startup weekend, the startup community in Portland, the Latin, we we have plans to also set up. We don't call it an accelerator or incubator because it's not. It's more like a collective that's going to have the functionalities of an accelerator, you know, cooperation, but more than that, it's just going to be a space where people like us can grow the businesses together. So, and that's going to culminate in also in the Pitch Latino at the end. So every year we're going to do one or maybe two cohorts, and just getting all these businesses together so we can start creating that ecosystem. So you're more than Oh, invited to come check it out and participate because we're going to build it all together. This no, is yeah, not. that would be awesome. Eso es lo que me gusta a mí. I feel like con WarPaint, uh, como es tan blanco todo aquí in Portland, like I feel like we're building culture, like getting people a place to go, and like all the outdoors BIPOC people like come hang out together, like me gusta Totally. ver cuando llegan, se conocen, and I see them hanging out outside of the WarPaint events, Yeah. um, yeah, that's what I like. No, So y poco a poco vamos a ir construyendo más de eso. O sea, porque a mí también me gustaría ver más gente en los slopes, ¿no? En snowboarding, skiing, yeah, hiking, o sea, senderismo en el verano, mountain bike, descending, así como locos en la bicicleta, todo lo que da, yeah, y kayaking, todo ese tipo de actividades que luego no nos ves, ¿no? Por yeah, muchas razones, pero hay que darle al menos a la gente la oportunidad de probar. yeah, no, yeah. Y con los programas a nosotros, I mean, whoever wants to follow, en Instagram es WarPaint Mag. Y ahí ponemos todos nuestros eventos a De few weeks las- ahead of time so people can join. Vamos a empezar creo que el mes que viene, we're going to start doing small fundraisers. We're going to do BIPOC trivia night. So Ok, I'm actually excited about it because I love trivia. So ok. A lo mejor tengo un sitio para ustedes también. Pero, a oh ver, yeah. es warpaintmag.co, ¿verdad? Ajá, SEO. Yeah, WarPaint Mag Warpaintmag, SEO es la website. SEO, para que vayan a apoyar, estén enterados de lo que está haciendo Ru y su collective, todo su colectivo. Y bueno, pues pueden apoyar en lo que sea, ¿no? Yeah, no, gracias. Con lo Pues que Ru, sea. me ha dado muchísimo gusto tenerte aquí y me gustaría, siempre les dejamos la puerta abierta para que vengan en un año o en 6 meses y nos cuenten
cómo les está yendo, cuáles son las actualizaciones, logros, fracasos, todo eso también, todo lo celebramos aquí. Ya, gracias. Me daría gusto regresar. Pues muchísimas gracias a todos por escuchar. No se olviden, todos los episodios están en somosfounderpodcast.com y síganos cada semana, todos los viernes, estamos lanzando un nuevo episodio. Gracias a todos. Gracias, Ru. Gracias por nosotros y nos vemos muy pronto. Gracias a ti, Edgar.